Punto número 15. Se introduce en un termo una sustancia de masa de 20 gramos que se encuentra a una temperatura de 120 grados centígrados. En el recipiente se vierten 200 centímetros cúbicos de agua a 50 grados centígrados. La densidad de agua es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos y la temperatura final de la mezcla es de 70 grados centígrados. ¿Qué calor específico tiene el cuerpo? Analicemos la situación. Tenemos un termo en el que se arroja una sustancia o cuerpo. Nos dicen que esta sustancia tiene una temperatura inicial de 120 grados centígrados. Le vamos a poner temperatura inicial de la sustancia igual a 120 grados centígrados. Por otro lado, luego de que se metió esta sustancia al termo, se agregan 200 centímetros cúbicos de agua con una temperatura inicial. Vamos a poner temperatura inicial del agua igual a 50 grados centígrados. ¿Qué es lo que sucede? Que están un tiempo hasta que alcanzan la misma temperatura, es decir, hasta que los dos cuerpos entran en equilibrio, de forma tal que la temperatura final del agua es igual a la temperatura final de la sustancia y es igual a 70 grados centígrados. ¿Qué es lo que podemos observar? Que la sustancia disminuyó su temperatura de 120 a 70 y que el agua aumentó su temperatura de 50 a 70. ¿Qué quiere decir? Según la definición de calor, cuando dos cuerpos de distintas temperaturas entraban en contacto, es decir, la sustancia y el agua, el calor iba en el sentido del cuerpo que tenía menor temperatura, es decir, que la sustancia perdió calor y que el agua ganó calor. ¿Cómo podemos representar esto? Primero vamos a definir qué es el calor. El calor, como está acá, lo podemos definir como masa por el calor específico de cualquier sustancia por la variación de la temperatura que sufre dicha sustancia. Esta definición la deducimos a partir de las fórmulas de calor específico y de capacidad calorífica. Esta se la pueden aprender de memoria. El calor siempre se define de esta forma: masa por el calor específico por variación de tiempo. Si queremos sacar el calor que ganó el agua, entonces sería masa de agua por calor específico de agua por la variación de la temperatura que sufre el agua. Y para sacar el calor que perdió la sustancia, tendríamos que hacer masa de la sustancia por calor específico de la sustancia por variación de la temperatura que sufrió la sustancia. Habíamos comentado que cuando alcanzan el equilibrio, podíamos considerar que todo el calor que ganó el agua lo perdió la sustancia. Esto debido a que el calor no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Representado acá, el calor ganado por el agua tiene un signo positivo, por eso lo ganó. Es el mismo calor que perdió la sustancia con signo negativo, porque lo perdió. Reemplazamos entonces en las fórmulas de calor lo que acabamos de deducir: calor de agua, masa de agua por calor específico del agua por variación de la temperatura del agua. Y menos, vamos a poner acá, calor de la sustancia, que habíamos definido como masa de la sustancia por calor específico de la sustancia sobre la variación de la temperatura que sufre la sustancia. Vamos a hacer un paso más. La variación, siempre que hablamos de variación, decíamos que era temperatura final menos temperatura inicial. Entonces abajo vamos a poner masa de agua por calor específico del agua por, ya no ponemos variación de temperatura, sino que vamos a poner temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua igual a masa de la sustancia por calor específico de la sustancia por, en vez de poner variación de temperatura de la sustancia, ponemos temperatura final de la sustancia menos temperatura inicial de la sustancia. El problema nos pide que calculemos cuánto es el calor específico de la sustancia. Vamos a poder despejar entonces pasando todo lo que está multiplicando a la sustancia, que en este caso es la masa de la sustancia, y todo lo que está entre paréntesis dividiendo por el otro lado. Nos queda masa de agua por calor específico del agua por
entre paréntesis, temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua, todo esto dividido la masa de la sustancia por la temperatura final de la sustancia menos la temperatura inicial de la sustancia, todo entre paréntesis. Como dijimos, todo esto que estaba en este término pasaba del otro lado dividiendo. Y nos queda el calor específico de la sustancia. Hay que ver qué conocemos y qué no conocemos. La masa del agua no la conocemos, pero nos dice el problema que todo este volumen, el volumen del agua, es de 200 centímetros cúbicos. Nos están dando el volumen del agua más no la masa, pero también nos están dando la densidad. El problema nos dice que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos. La definición de densidad es, con todo esto vamos acá, la densidad es masa sobre volumen. Si nosotros queremos conocer cuánto es la masa, pasamos multiplicando para el otro lado el volumen y nos queda volumen por densidad igual a la masa. Entonces, podemos sacar, tenemos volumen, densidad, masa igual a volumen, que es 200 centímetros cúbicos, por la densidad, que es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se van y nos queda 200 por 1 gramo, por lo tanto la masa del agua es igual a 200 gramos. Vamos a borrar todo esto para hacer espacio y hacer otros cálculos. Quedaba entonces que la masa del agua es de 200 gramos. Entonces conocemos la masa del agua. La capacidad, el calor específico del agua, el problema no nos lo da, pero si lo sacamos de un libro o de una tabla, sabemos que el calor específico del agua es igual a 1 caloría sobre gramo. Temperatura final del agua, 70 grados centígrados, era cuando entraban en equilibrio, y temperatura inicial del agua, 50 grados centígrados. Recordemos que el agua ganó calor, por eso aumentaba su temperatura. Por otro lado, la masa de la sustancia sí la teníamos. La tenemos acá en el problema. Nos dicen que la masa de sustancia, vamos a poner con otro color, masa de la sustancia era 20 gramos. Temperatura final de la sustancia era 70 porque entraba en equilibrio, y temperatura inicial de la sustancia antes de la mezcla era 120 grados centígrados. Ahora sí, ya verificamos que tenemos todos los datos para poder calcular el calor específico. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos. Masa de agua, entonces 200 gramos. Capacidad específica del agua, 1 gramo, 1 caloría sobre gramo por grado centígrados, por la temperatura final del agua, que eran 70 grados, menos la temperatura inicial del agua, que eran 50 grados centígrados. Todo esto dividido, como se ve acá, la masa de la sustancia, que eran 20 gramos, por la temperatura final de la sustancia, 120 gramos, menos la temperatura inicial de la sustancia, que son los 70 grados centígrados. Vamos a resolver paso a paso. Primero vamos a resolver lo que está dentro de los paréntesis, tanto arriba como abajo. Entonces vamos a mantener todo como calor específico de la sustancia igual a 200 gramos por 1 caloría sobre gramos por grado centígrados, por 70 menos 50 igual a 20 grados centígrados. Abajo vamos a mantener 20 gramos por 120 menos 70, 50 grados centígrados. Ahora sí podemos simplificar gramos con gramos, grados centígrados con grados centígrados acá arriba, y nos va a quedar 200 por 1 caloría por 20, 4000 calorías arriba. Abajo tenemos 20 gramos por 50 grados centígrados igual a 1000 grados centígrados por gramo. Por lo tanto, dividimos ahora 4000 calorías sobre 1000 grados centígrados por gramo, y el calor específico de la sustancia nos quedan 4 calorías sobre gramos por grado centígrado, que es lo que nos pedía el problema.